La palabra en esta mañana la he titulado El clamor de la cruz, el desamparo que nos dio salvación. Si miramos la crucifixión desde un punto de vista legal, tendríamos que declarar que fue la mayor injusticia de la historia. ¿Por qué? Porque Jesús no se merecía estar en ese lugar. Jesús no se merecía estar allí en la cruz, que era un lugar de vergüenza, de dolor, un lugar de castigo atroz. Y no voy a entrar en esos detalles de cómo era este castigo, pero los romanos se especializaban en el castigo de los criminales, de los que se rebelaban contra el gobierno para escarmentar a aquellos que tal vez tuvieran en su corazón intentar hacer lo mismo. Por eso el castigo era severo, el castigo era brutal, era algo inhumano. Pero Jesús no había cometido ningún delito, de hecho no había pecado en él. ¿Sabes cuál era su único delito? Su único delito era amar a las personas. Su único delito era liberar a los cautivos del enemigo. Su único delito era proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Hacer bien, amén, a las personas que estaban en desventura, a las personas que estaban afligidas, a las personas que estaban necesitadas. Ese fue su único delito. Ahora, amados, aunque humanamente fue una injusticia, espiritualmente no fue un accidente. Jesús no estaba en la cruz por la voluntad de los hombres o por los caprichos de los religiosos de la época, sino que Jesús estaba en la cruz, amén, por el plan eterno de Dios. Él dice en Juan 10, los versos 17 al 18, nadie, mira con la autoridad que habla Jesús, nadie me la arrebata, hablando de su vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Quiere decir que si Jesús está en la cruz, no fue porque ellos quisieron, sino porque Él de su propia voluntad entrega su vida y permite, amén, que lo lleven a este proceso, porque era el plan eterno de Dios. Desde el punto de vista humano, una injusticia. Desde el punto divino, el plan eterno de Dios, que ya desde antes de la fundación del mundo, ya Dios lo había diseñado. Así que Cristo no fue allí como una víctima de las circunstancias. Cristo se entregó voluntariamente. Y esa es la mayor prueba del amor. La mayor prueba del amor es cuando te entregas voluntariamente. La mayor prueba del amor de Cristo es que se entregó voluntariamente, aún sabiendo por lo que iba a pasar. Esto era tan fuerte que cuando Él estaba en Getsemaní, Él ya anticipaba la angustia de todo lo que iba a acontecer, no solamente del sufrimiento físico, sino también de la carga espiritual que Él iba a sentir, la carga espiritual que se iba a depositar sobre Él, la carga del pecado de toda la humanidad. Y ya desde Getsemaní, cuando Él estaba orando con sus discípulos, ya sentía esa presión, ya sentía esa batalla, de tal manera que dice la palabra que Él oraba y como gotas de sangre en su sudor bajaban por su frente. Y en un momento Él exclama en su humanidad: Padre, pasa de mí esta copa. Y por 3 ocasiones oró de esta manera. Pero le dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que Él estaba bien consciente por lo que Él iba a atravesar. Y aún así se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque había un plan. Porque la salvación del ser humano estaba en balanza. La salvación del ser humano estaba en juego. Entonces, Él entrega voluntariamente su vida. Pero aquí hay una verdad más profunda.
Es decir, Jesús no estaba allí por sus pecados, no estaba allí realmente porque haya cometido delitos, era perfecto. ¿Y sabes qué? Los verdaderos culpables no estaban allí al pie de la cruz. Los verdaderos culpables éramos tú y yo. Éramos nosotros. Él estaba allí por nuestros pecados. Él estaba allí por nuestra rebelión. Él estaba allí por nuestra maldad. Romanos 3:23 lo testifica y lo dice de esta manera: todos han pecado, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 entonces afirma que la paga del pecado es la muerte. Por eso en la cruz está el justo, recibiendo el castigo de los injustos, como dice Pedro en su primera epístola 3:18. Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Ese era el plan, ese era el propósito, llevarte a Dios. Devolver nuevamente a aquel ser humano que había caído, devolverlo a la presencia de Dios. Restituir esa gloria que había perdido, amén, de la cual había sido destituido, que nuevamente pudiera disfrutar esa gloria. Pero para que esto se lograra, él tenía que pasar el proceso más difícil. Él se tenía que constituir en el sacrificio perfecto, en el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Y tenía que pagar un alto precio. Y en esta mañana quiero que veamos a través de esta palabra varias cosas importantes que el Señor quiere en esta mañana recalcarnos. Lo primero que quiero que veamos es que la cruz fue el lugar donde el justo tomó nuestro lugar. Precisamente aquel lugar de vergüenza, aquel lugar de tormento, fue el lugar donde el justo tomó nuestro lugar. Isaías ya lo había profetizado siglos antes. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Isaías 53, 4-6. Entonces, amados, la cruz no fue solo sufrimiento físico. Esa es la parte que vemos, esa es la parte que cuando leemos las escrituras podemos ver prácticamente gráficamente ese sufrimiento. De hecho, cuando Isaías profetiza, yo creo que Isaías tuvo una visión de ese Mesías y tal vez se conmovió porque él pudo anticipar cientos de años antes y ver esas escenas. O sea, en Isaías 53 el profeta está viendo esa escena, es como si estuviera viendo una película de lo que iba a pasar. Por eso es que puede hablar con tanta certeza de lo que iba a hacer este siervo sufriente, de lo que iba a atravesar Jesús. Pero quiero que sepas que en la cruz no solo fue sufrimiento físico, sino que fue el momento en que nuestro pecado fue puesto sobre Cristo. Esas son palabras mayores. Quiero que reflexiones en esta mañana un poco sobre eso. Nuestro pecado fue puesto sobre Cristo. Es decir, todo aquello que nos separaba de Dios, la rebelión, la mentira, el orgullo, la maldad, la injusticia, la culpa y todo aquello que tiene el sello de pecado, de maldad, fue puesto sobre Jesús. De hecho, el profeta, cuando continúa hablando, dice: el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Es decir, esa
carga que te aplastaba, que te esclavizaba, la carga del pecado, la carga de la condición pecaminosa que nos separa de Dios. Él la tomó de tu vida y la puso sobre su Hijo Jesús. La puso sobre el que no merecía el castigo. Jesús no sufrió en la cruz por sus pecados, sufrió por los nuestros. Y yo quiero que en esta mañana tú veas esto bien personalmente. Que tú lo puedas visualizar bien personalmente, que tú puedas visualizar que Él tomó tu pecado, tomó tu maldad. Hace más de 2000 años. Y la puso sobre su Hijo Jesús. Para que ya tú no tuvieras que cargar más con el pecado. Para que ya tú no tuvieras que arrastrar las cadenas del pecado. Para que ya tú no estuvieras más lejos de Dios. Amén, amados hermanos. Ahora, cuando Jesús está en la cruz, precisamente cuando Él está declarando estas palabras, hay algo bien tremendo. Porque allí hay una hora señalada por Dios. Fíjate que son casi las 3 de la tarde, nos dice la Escritura. Jesús lleva unas 3 horas clavado allí en la cruz, expuesto. Dice que la oscuridad cubre la tierra. La Biblia dice que desde las 12 del mediodía, tinieblas, oscuridad vino sobre la tierra. Así que era un escenario oscuro. Era un escenario triste. Era algo que ellos no habían visto. Y esta hora cuando el escritor recalca que a las 3 de la tarde Jesús hace esta expresión, tiene un significado, no está allí por casualidad. ¿Sabes por qué? Porque a esa hora, a las 3 de la tarde, era la hora en que se ofrecía el sacrificio pascual en el templo. No era casualidad. No había dicho Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es precisamente cuando está llegando esa hora, las 3 de la tarde, que Jesús hace esta expresión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las 3 de la tarde. Es decir, mientras en el templo se sacrificaban los corderos pascuales, fuera de la ciudad estaba muriendo el verdadero Cordero de Dios. Jesús moría en el momento exacto en que Israel recordaba su liberación de Egipto. Pero ahora no se trataba de una liberación física. No se trataba de sacar a un pueblo de la opresión de Egipto o de liberar a Israel de Roma. No, se hablaba de una esclavitud mucho más profunda. Se trataba de libertar al ser humano precisamente de su condición pecaminosa, de esa esclavitud en la cual nos sumió el pecado de la primera pareja. Eso se trataba. Aleluya, la esclavitud que separa al ser humano de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 5:21 que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento en la cruz. Y Pablo añade más en Gálatas 3:13: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Dile: gracias, Señor, porque lo hiciste por mí. Lo hiciste por mí, Señor. Entonces
Entonces llega ese momento culminante. Son las 3 de la tarde. Y llega ese momento donde Jesús exclama, tal vez con voz desgarradora. Dice que Él gritó. Eso salió de lo profundo de su alma. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sacrificio ha llegado a su punto culminante. Y ese Jesús que siempre hablaba con intimidad perfecta con el Padre. Ese Jesús que muchas veces expresó y dijo, yo no estoy solo, mi Padre está conmigo. Y Él nunca me abandona. Ahora se dirige a su Padre, pero se dirige a Él como Dios. Y ese Jesús que sentía esa comunión, ese Jesús que nunca había sentido la lejanía o la dejadez de Dios, ahora siente ese desamparo. Y le dice, Dios mío. Sentirse desamparado es algo fuerte. Sentirse desamparado es sentir que no tienes esperanza. Sentirte desamparado es que te sientes perdido en el mundo. Sentirse desamparado es que sentiste que te dejaron. Y que Jesús exprese estas palabras. Claro, Jesús estaba en un momento difícil. Estaba allí clavado, sus manos estaban clavadas allí en la cruz. Tenía una corona de espinas que le traspasaba su frente, su cabeza. Luchaba allí por respirar. Tenía su espalda toda lacerada, toda desbaratada. Claro que tenía que expresar de alguna manera cómo se sentía. Pero hay más. Aquí no vemos meramente una ruptura, no vemos una ruptura de la naturaleza divina, sino la experiencia real del peso del juicio sobre el pecado. El pecado estaba siendo allí juzgado en la cruz. Dios estaba haciendo juicio por el pecado de la humanidad allí. Y Jesús, citando el Salmo 22, un salmo mesiánico que comienza en angustia, se expresa de esta manera, cumpliendo precisamente esa palabra de ese Salmo 22. Y fue en ese momento preciso que Jesús experimentó la soledad que el pecado produce. Imagínate lo que Jesús estaba experimentando. Está experimentando en nuestro lugar la distancia que el pecado genera entre el hombre y Dios. Está experimentando lo que Adán y Eva sintieron al caer y pecar. Y ahora Cristo lo está llevando a su máxima expresión en la cruz. Está experimentando la vergüenza del ser humano. Está experimentando la culpa de sin ser culpable. Está experimentando el miedo. Está sintiendo la separación. Todo eso cae sobre él. Es decir, él está experimentando allí la realidad que experimenta el ser humano cuando no tiene a Dios en su vida. Y es tan fuerte que tiene que exclamar a su Padre. Y se expresa, hace esa expresión de desamparo. ¿Por qué me has desamparado? A veces, amados hermanos, a la vida del ser humano, a la vida del creyente, pudieran llegar momentos tan fuertes
que nos hagan exclamar de esta manera, que nos hagan decirle a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aun cuando pudiéramos ser los creyentes más espirituales o los creyentes que nos creemos más fuertes y los creyentes con más fe. A veces la vida nos enfrenta con circunstancias que nos presionan tanto que pudiéramos sentir que en algún momento Dios nos ha abandonado, aunque esa no sea la realidad. Y no era que el Padre realmente había abandonado al Hijo. No era que lo había abandonado. Pero en ese momento, el Padre no estaba viendo al Hijo amado. En ese momento, el Padre lo que podía ver era el pecado de la humanidad. En ese momento, lo que el Padre veía era el pecado tuyo y mío. En ese momento veía todos los pecados que se habían cometido y que se cometerían en el mundo. En ese momento el Padre vio la maldad de la humanidad. Por eso es como que cuando Jesús exclama estas palabras, es como si el Padre hubiese retirado de momento su mirada. Hubiese dejado de mirarlo. Porque en ese momento Él estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. En ese momento la ira justa de Dios se estaba manifestando sobre el pecado. El apóstol Pablo usa una expresión en Romanos 1:18, donde él dice que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia. Y cuando habla de esa ira divina, no está hablando de una ira humana o una ira impulsiva o pecaminosa, sino que cuando habla de la ira de Dios es la respuesta santa y justa de Dios frente al pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el pecado es contrario a su naturaleza. Por eso en la cruz el pecado está siendo juzgado. Aleluya. Y ese juicio que debía caer sobre nosotros, cayó sobre su Hijo Jesús. El segundo Adán recibió el castigo que merecía la humanidad caída. Donde el primer Adán falló, Cristo obedeció hasta la muerte. Y ese es el corazón del Evangelio, amados hermanos. Esa es la razón del Evangelio. Y la pregunta más importante que debemos hacernos en esta mañana: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué sufrir tanto? ¿Por qué pasar tanto dolor? ¿Por qué pasar esa vergüenza, exponerse al mundo? O sea, lo que estaba sucediendo allí literalmente era un espectáculo para el mundo. Tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Los demonios estaban de fiesta. El diablo estaba de fiesta. Jesús allí recibiendo el menosprecio, la burla. Prácticamente desnudo. ¿Por qué? Si él no hizo mal. ¿Cuánto valor realmente teníamos para que él lo hiciera?
Imagínate que Jesús solamente hubiese venido a morir por ti solo. ¿Habría valido la pena? Bueno, Él dice que Él deja a las 99 y va a buscar la que está perdida. Si tú te pones a razonar esto y a pensar en que esto es amor, realmente no cabe en tu cabeza. Eso habla de que el amor de Dios trasciende inclusive lo que nosotros, el concepto que nosotros podamos tener del amor. ¿Por qué lo hizo? Efesios 2:13 nos da la respuesta. Ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Por qué lo hizo? Porque estábamos lejos. Nosotros que éramos el objeto del deleite de Dios, que éramos la creación de Dios, éramos la imagen de Dios. En un momento dado nos echamos a perder como la vasija en las manos del alfarero. Y como te he dicho en otras ocasiones, Él no nos desechó. El alfarero no desechó la vasija, sino que la tomó y la volvió a formar. Dios ama al ser humano porque Él lo creó. Dios ama al ser humano porque Él estampó allí su firma, estampó allí su imagen. Dios ama al ser humano porque el ser humano es parte también de su naturaleza. Dile, Señor, gracias porque me amas. Con todo y mi imperfección, con todo y que hoy tal vez me molesté, con todo y que hoy tal vez no quería venir a la casa tuya, pero me amas y me amaste y me seguirás amando. Y nosotros estábamos lejos y Dios quería acercarnos. Y la única manera de hacerlo era mediante la sangre del Cordero, mediante su muerte. Así que lo hizo para acercarte, lo hizo para reconciliarte, lo hizo para que la distancia creada por el pecado fuera destruida. Lo hizo para que ya no vivas en condenación. Lo hizo para que ya no cargues cadenas. Lo hizo para que nunca más tengas que sentirte lejos de Dios. Isaías 53:11, el profeta dice: a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Así que Cristo tomó tu lugar, amado. Tomó tu dolor. Tomó tu culpa. Tomó tu desamparo. Ya no te tienes que sentir más desamparado. Ya en la cruz Él llevó ese desamparo. El castigo de nuestra paz, dice la Biblia, que fue sobre Él. Fue castigado para que tú tuvieras paz con Dios. El desamparo que debíamos experimentar nosotros, que debía caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo. La separación que había producido el pecado entre Dios y nosotros fue vencida, fue rota.
Así que en esta mañana, amados, entendamos que la cruz no fue la derrota. La cruz fue el lugar de victoria. Aquello que aparentemente no, aquello que era el lugar de vergüenza, el lugar de condenación, el lugar de castigo, se convirtió en el lugar donde se cumplió la profecía de Génesis 3:15. La simiente de la mujer hirió a la serpiente en la cabeza. La serpiente le heriría el calcañar, queriendo decir que tendría que pasar por un proceso difícil, pero sería a través de este proceso, de su sacrificio, de su muerte en la cruz, donde derrotaría al enemigo, donde derrotaría a la serpiente y donde el ser humano finalmente quedaría libre de sus cadenas. Gracias a esa muerte, hoy podemos acercarnos a Dios confiadamente. Gracias a esa muerte, hoy tú puedes ser libre en el nombre de Cristo. Gracias a esa muerte, hoy puedes dejar la culpa y el temor, porque el Hijo de Dios llevó en la cruz aquello que te destruía, para que nunca más tengas que vivir separado de Dios. Hay personas que hoy en día están viviendo sintiendo ese desamparo, sintiendo ese vacío, ese desamparo, ese vacío, esa angustia, ese vacío existencial, como le dicen algunas personas. Es producto de vivir una vida alejada de Dios. Es la consecuencia del pecado. Pero no hay razón para seguir viviendo de esta manera. Si en esta mañana podemos reconocer que Jesús murió para liberarnos de ese desamparo, de esa soledad, de esa tristeza, de esa lejanía de Dios. Y si solo podemos en esta mañana invitarlo a nuestra vida, a nuestro corazón, Él va a llenar ese vacío. Él va a llenar tu corazón. Ya no te vas a sentir más desamparado. Alguien va a venir, como hablábamos semanas pasadas, a morar en tu vida. El amor de Dios te va a llenar y tu vida va a cambiar. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por la palabra que nos has permitido expresar en esta mañana. Hoy, Señor, si alguna persona ha escuchado esta palabra y siente, Señor, ese desamparo en su vida, siente esa ausencia de Dios en su vida, Señor, hoy te pido, Señor, que puedan darte una oportunidad. Hoy te pido que sus corazones, Señor, se abran de par a par, Señor, para recibirte. Y a ti, amado hermano, amada hermana, que a veces sientes por momentos como si Dios te hubiese desamparado. Dios no te ha desamparado. El precio que Cristo pagó fue demasiado alto. Amén. Como que para que ahora tal vez tengas que dudar o pensar que Dios te ha dejado. No, Él nunca te va a desamparar. Él nunca te va a dejar. Amén. Él ha prometido estar contigo. Y su sacrificio fue perfecto y eterno. Por eso es que ya no hay que hacer más sacrificios, porque fue un sacrificio de una vez y para siempre. Un sacrificio que nos ha alcanzado, un sacrificio que nos ha cubierto, un sacrificio en el cual hemos tenido perdón y redención en su sangre.
Por lo tanto, hoy podemos levantarnos en esa victoria que ya Cristo tuvo en la cruz. Amén. Él recibió, amén, lo que nosotros merecíamos. Allí en la cruz, Cristo representándonos, allí también nosotros morimos. Allí también nosotros fuimos crucificados. Amén. Y Él nos hizo libres porque Él pagó la deuda que nos correspondía. Señor, en esta mañana simplemente te damos gracias. Simplemente te expresamos, Señor, nuestro amor. Queremos honrarte. Nunca podremos pagar lo que tú hiciste. Tú nunca podrás pagar lo que el Señor hizo por ti. Nunca lo podrás pagar. No intentes hacer cosas para pagarle a Dios. No intentes hacer cosas para pagarle a Dios. Pero sé agradecido. Hónrale. Adórale. Cuando las cosas se pongan un poco difíciles, medita en esto. Él pagó un gran precio. Lo que tú puedes atravesar en el momento dado no es nada con lo que Cristo hizo. No se compara. Amén. Y Pablo dice, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo para darlo por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo las demás cosas? Ese es tu Dios. Ese es tu Padre. Ese es su amor por ti. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por tu muerte, Señor. Si hubiera alguna persona que nos escuche hoy, Señor, que necesita esta salvación, hoy simplemente dile, Jesús, reconozco tu sacrificio, reconozco el amor que me has manifestado y reconozco que moriste por mí. Hoy perdóname. Hoy límpiame con tu sangre. Y hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Dame tu vida hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos en esta mañana. Nos despedimos de nuestros amigos, de nuestros hermanos que se hayan conectado. Gracias por estar con nosotros y los invitamos a sintonizarnos en la próxima ocasión. Dios mediante. Amén, amén y amén.